y que hace un par de semanas lo viene abordando también Luis Vareiro a través de la tele, es lo que guarda relación con el EPP. La situación que se vive en el norte y sobre todo, como bien lo decían, cómo se vive en el corazón del miedo, en una zona donde la población tiene que convivir entre la presencia militar de la Fuerza de Tarea Conjunta y entre miembros del EPP. Y en medio de toda esa situación donde uno ya no sabe quién es quién en medio de esta historia. Hola Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Bien, señor. Ayer un nuevo capítulo de Va con Onda y a esta altura de la historia, Luis, ¿ya se pudo dilucidar finalmente quiénes eran estos hombres que fueron vistos, tomados por las cámaras de Va con Onda? ¿Dio alguna explicación además de aquel llamado de Grau, la Fuerza de Tarea Conjunta? Sí, yo creo que yo puedo decir que eran de las fuerzas de tarea conjunta. Lo que no podemos decir es qué hacían ahí. Esto es así. Yo le escribí una carta a Grau, al coronel Grau, pidiéndole que me envíe fotografías de los hombres que estaban ahí abajo, si efectivamente forman parte de su equipo, ¿verdad? Y que íbamos a mantener nosotros, por supuesto, bajo confidencialidad, porque en teoría son del servicio de inteligencia. Claro. Él nos respondió y envió las fotografías. Ahora, la pregunta era por qué se demoraron 45 minutos en decirnos que eran de la Fuerza de Tarea Conjunta y de enviar a alguien de las Fuerzas de Tarea Conjunta. Y ahí es en donde ya no hay explicaciones. Pero sí, digamos, hay una hipótesis de lo que pasó que coincide con lo que plantean los propios colonos. Vas a ver después un material donde finalmente se animan a hablar los colonos y a contar algunas cosas. Aparentemente, este es su lugar, ese lugar es en donde los colonos pagan el impuesto revolucionario. Sí. La mayoría de ellos, víveres, dinero en efectivo muchas veces para que no les moleste. El precio de la paz. El precio de la paz, para que no les molesten los del EPP. ¿Qué es lo que pasa? En este momento ellos no saben si los que les cobran son los del EPP o son los de la Fuerza de Tarea Conjunta. Aparentemente esta gente que estaba ahí no estaba por autorización del comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta. Estaban haciendo lo que se llama una mexicaneada, robándose el tributo que pagan los colonos para el EPP. A ver, los colonos van y dejan el dinero en ese lugar Sí. para el EPP. O víveres. Una de las cuestiones que de hecho llamaba la atención era ¿qué hacía este hombre que llevaba una bolsa a un lugar determinado, dejaba la bolsa abandonada, Sí. subía a la camioneta Claro. y retomaba? Claro, hay un par de preguntas que se hacen los colonos que son unas cuestiones muy básicas. Sí. Si esta gente estaba haciendo el servicio de inteligencia, o sea, si vos haces un servicio de inteligencia de la Fuerza de Tarea Conjunta, vas a usar una campera que diga tropas especiales. Absurdo. O sea, se supone que si alguien te ve, el objetivo es que nadie se entere que Claro, vos sos de la Fuerza lógico, de Tarea Conjunta. Lógico. ¿Cuándo querrías que crean que sos de la Fuerza de Tarea Conjunta? Cuando no sos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Primera cuestión. Segunda cuestión, si vos estás haciendo un trabajo de inteligencia, ¿cómo se explica que un delivery de la zona venga a traerte las provistas básicas, agua y picadillo y no sé qué otra cosa le trajeron, ¿verdad? Y tercero, o coincidencia, es el lugar en donde ellos se ven obligados a pagar el tributo revolucionario. Entonces, la conclusión a que ellos llegan es que sencillamente están aplicando una mexicaneada o son los que rutinariamente cobran luego el impuesto, porque ellos no pueden saber si son o no los del EPP. O sea, ellos reciben la llamada extorsiva y pagan. Y ya no saben a quién le están pagando. Y fíjate Luis, lo que revela también esta cuestión. Cuando se discute la presencia de la Fuerza de Tarea Conjunta en el lugar, los gremios ganaderos saltan diciendo no nos saquen a la FTC desde acá. Se discute la efectividad con respecto a la inversión y queda en evidencia que está rebasada la Fuerza de Tarea Conjunta o que no ha revertido la situación que se vive en el lugar, pero en contrapartida no quieren que se saque la seguridad del lugar. Y muchos dijeron no, en realidad terminan actuando de una especie de guardia privada para los gremios ganaderos de la zona. Así mismo. Los colonos menonitas, ¿cómo viven esta situación en contrapartida? Bueno, hay no sé si tenemos después el material, pues son largos los materiales, pero sobre todo en uno de ellos que habla uno de los colonos, para que tenga una idea de cómo funciona. Él dice, 2 días antes del secuestro de Franz, hay un bosque, es el líder de la colonia, él se llama Jacob Zacarías. Está a 50 metros un bosque.
2 días antes, ese bosque, porque vos entras y te das cuenta, vos pisás una rama y se escucha a 5 kilómetros, se escucha, es impresionante. Entonces ellos escucharon que estaba alguien en ese bosque, sus perros ladraron toda la noche, escucharon disparos en algún momento, comunicaron a la gente de la Fuerza de Tarea Conjunta. Ellos le dijeron que se hizo un rastreo, no les consta. Lo cierto y lo concreto es que 2 días después de ese bosque salieron los del EPP que secuestraron a Franz. Casualmente. Sí. O sea, lo que dicen es cuando nosotros decimos, cuando nosotros advertimos, nadie nos da pelota. Y bueno, a nosotros nos consta, porque convengamos, nosotros estábamos en ese lugar, llamo a la comisaría que estaba a 2 kilómetros de ahí, a la Fuerza de Tarea Conjunta que estaba a 3 kilómetros del lugar. No estamos llamando de cualquier lado, Claro, por estamos supuesto. llamando desde el lugar en donde se acababa de producir, hacía 10 días que se había producido el secuestro. Sí. Y estaban a minutos de que se dé otro. Y aparte, Santiago, no le llamó ni con cualquiera, le llamó un presentador de televisión, o sea, convengamos que les hace ruido, ¿verdad? No Claro. quieren tener ellos, porque aparte saben que la prensa va a revelar después lo que está pasando. 45 minutos pasaron, porque no podemos contar el ingreso de los policías, porque los policías se fue a traerle el colono que estaba con nosotros, si no, no llegaban los tipos. Claro. 45 minutos pasaron hasta que llegaran los de la Fuerza de Tarea Conjunta. Y en un primer momento, ellos no sabían que los que estaban abajo eran de la Fuerza de Tarea Conjunta. O sea, el propio Urdapilleta me dice, nosotros no tenemos ninguna información de ningún operativo ahí. 45 minutos para tropas que son especiales y se supone que tienen un radio de control a cargo de ellos. O sea, inadmisible de todo punto de vista. Y que aparte tenía, te repito esto, a 3 kilómetros estaba el puesto. El puesto. ¿Entendés? No, es que estaba, tenemos que llamarle y tiene que venir de Santa Rosa. No, ahí de la colonia, ahí estaban. Podemos escuchar el testimonio de los menonitas, en este caso de lo que decían Parabá con Onda en medio de esta declaración, Sí, Luis. el segundo material es, ¿no? El primero más o menos recordamos todo lo que fue la primera, pero en el segundo hablan ellos, ¿verdad? Y creo que es bastante esclarecedor de cuál es la situación, la sensación de miedo y de impotencia que viven Ahora, ellos. Luis, lo que en algún momento habían dicho, nosotros hasta podríamos irnos, era una declaración ¿qué tan real respecto a lo que estaban viviendo? ¿Era una reacción del momento, digamos, nos vamos, y en realidad están tan arraigados, muchos con deudas en Paraguay que no podrían irse? ¿Hablaron de eso también? Sí, no se pueden ir, Santiago, no es cierto. O sea, ese es una, digamos, una reacción ante la desesperación, ¿verdad? Pero la mayoría no se puede ir. Lo que pasa es que también hay una cuestión acá de fondo, ¿verdad? Que tiene que ver con el fenómeno de las colonias, que es una cuestión, digamos, que también hay que profundizar, una cuestión cultural. Ellos no están todavía, aunque algunos llevan 4 décadas en el lugar. Creo que los que vinieron hace más recientemente, en la década del 80 llegaron, ¿verdad? No están todavía adaptados, no se han fusionado con el resto de la sociedad. No ha pasado eso. De hecho, este es un grupo muy conservador. Este es un grupo que vino de México principalmente. Sí. Ellos, fíjate vos que, por ejemplo, solamente tienen sus escuelas, donde solamente aprenden a escribir, sumar, restar y dividir y multiplicar. Y se acabó. Eso es todo. O sea, ellos se dedican exclusivamente a la tarea del campo. Es un sector mucho más conservador que el sector del Chaco, por ejemplo, ¿verdad? Y la comunicación con la gente no es simple, con el resto de la sociedad, por ejemplo, con la gente que vive en Santa Rosa. Pero todo Santa Rosa vive de lo que produce la colonia, porque la producción económica la generan las colonias. Claro. Pero son grupos conservadores, no se produce, fíjate que hablan muy poco el español. O sea, hay un problema del Estado. El Estado paraguayo es el que tiene que tener política pública para que puedan ir adaptándose y sumándose, ¿verdad? Yo le pregunto en algún momento de la nota, no incluí acá esto porque es como para hacer otro material sobre el tema, digamos, del problema cultural. Yo le decía, ¿vos te sentís paraguayo? Y me dice, y cuando salgo de Paraguay, sí, me dice, porque ¿qué soy afuera? Soy un extranjero, me dice. Soy un paraguayo. Claro. Pero dentro de Paraguay, a mí todavía me tratan como un gringo, me dice, aunque yo ya nací acá. El hombre que me estaba hablando, yo ya nací acá, me dice, pero me tratan como un gringo. Y ahí hay una cuestión, digamos, complicada, y yo creo que tiene que ver con el por qué el EPP los toma a ellos como víctimas, ¿verdad? Porque para lo que es, digamos, su mercado, que es el grupo de campesinos pobres que hay en la zona,
ellos los ven como extranjeros. Está la historia de la tierra, cómo consiguieron las tierras, porque la colonia recibe una tierra que se fue expandiendo, fueron comprando ellos la famosa derechera, no solamente los colonos, o sea, vos sabés que ese era el sistema de comercio, aunque era ilegal, ¿verdad? Y después está el tema de la deforestación, que es real también, eso hay Luis, que decirlo. Vamos a escuchar lo que decía Jacob Zacarías en esta Sí. conversación que tenía con Baco Nonda, el primer material. Y mi hijo siempre quedó con ese trauma hasta hoy en día. Los colonos menonitas no están acostumbrados a hablar en público. Son una comunidad que dedica casi todo su tiempo al trabajo. No es fácil convencerles de que cuenten lo que están padeciendo. Jacob Zacarías, líder de la comunidad, se animó a relatarnos algunas cosas ante cámara, como lo que vivió 2 días antes del secuestro de Franz. A 500 metros de mi casa está el monte donde estaban ellos. A 500 metros Claro, de tu casa, el Sí. monte donde ellos se encontraban. sí. Y hace varios días que estaban. Nosotros sabíamos que estaban ahí porque nosotros tenemos perros grandes y los perros ladraban toda la noche. ¿Qué pasa? Avisamos a los militares, ¿verdad? Ellos dicen que vinieron a verificar y que no encontraron nada, ¿verdad? Pero había tiroteo así a las 5:30 de la mañana. En ese lugar. Sí, en O ese sea, monte. antes del Antes del secuestro de secuestro, Franz. Antes del secuestro. ¿Hace cuánto? más 2 o días menos? antes, 2 días antes. 2 días Sí. antes. Y ese que el aviso que le dieron a los militares es 2 días antes también. O sea, ustedes le Cuando hubo- avisaron, sí. acá está pasando algo, Sí, claro. y no hicieron nada. Bueno, ellos dijo que revisaron el lugar y no encontraron. No encontraron nada. No, Pero de ese bosque salieron para secuestrarlo a Franz. así mismo. Jacob ha vivido antes una experiencia dramática. Su hijo, de 9 años, estuvo secuestrado por varias horas. Y mi hijo siempre quedó con ese trauma hasta hoy en día. Siempre cuando él sale de la casa o se va con nosotros, él siempre mira a los costados, a todas partes, así. Parece que queda con ese trauma que un momento alguien puede atacar. Siempre está con eso. El día del secuestro de Franz, la relación con la policía no fue la mejor. Me decían, Jacob, y yo quiero saber si esto es cierto, ¿verdad? Que cuando ocurrió lo de el último secuestro, lo de Franz, se fueron hasta la policía y la policía dijo necesitamos una orden para poder intervenir. Sí, claro, eso sí dijeron, está bien, ¿verdad? Nosotros no podemos decir también que no, ¿verdad? Porque ellos tienen su... Saben cómo tienen que Sí, operar. Pero claro. bueno, pero uno puede esperar que si la policía está cerca, actúe rápido. Y para más le ofrecimos para acercar, ¿verdad? Pero O sea, ustedes le dijeron, nosotros le vamos a traer. sí. Y dijeron, no, Y tenemos que, esperar y la que orden. vamos a ir juntos también para acercarse al lugar, ¿verdad? Ah, ustedes le iban a acompañar. Claro, Igual ellos dijeron, no, No, tenemos que esperar una orden. sí, así es. Fuera de micrófono, los colonos dicen estar hartos de la policía. Y más vale que estén hartos cuando tienen que... Y pasaba lo mismo con el tío del secuestrado. Hay que ir a buscar a la Peter. policía. Sí. O sea, imagínate, cuando la policía debería dar cobertura inmediata, y ahí insistimos sobre lo que estabas diciendo, el tiempo que pasa desde que se advierte a la policía de un hecho y hasta que llega o la policía o las tropas especiales, el que se vuelva costumbre de tener que ir a buscar a la policía es de terror. Además, ellos te dicen, Santiago, preferimos que no venga la policía, porque la policía está para pechearles. Todo el tiempo ellos van a visitaros, se llevan víveres, combustible, carne para el asado, carbón. Todo el tiempo ellos están yendo para retirar supuestamente el apoyo que le dan los menonitas para cuidarlo. Cuando se produce el secuestro, se van hasta la comisaría y en la comisaría dicen, nosotros necesitamos una orden por escrito, no podemos hacer nada. Entonces ahí en donde se hartó, y es más, el propio Peter Harden me dice, cuando llegaron 2 días después del secuestro, volvieron otra vez a pedir los víveres, le dije, necesito una orden por escrito del ministro del Interior para darles. Además de eso, cuentan que cada vez que ocurre algo, aumenta el número de efectivos policiales, con lo cual aumentan los controles en las carreteras, estas calles internas, ¿verdad? Con lo cual aumenta la coima. Le dice, ¿para qué vienen ellos? Me dice, para coimear. O sea, por un lado impuestos revolucionarios, por otro lado hay que pagar a la policía. Por el otro lado está la coima para la policía. Luis, felicidades por el trabajo. Gran...